Mi nombre es Yamiri Campos y soy psicoterapista y la directora clínica de aquí de la institución. Y tengo como meta, conjunto con los consejeros en adicción, de individualizar cada uno de los planes de tratamiento aquí en la institución, llevando pues a cabo la evaluación de las necesidades individuales de cada una de las personas que viene aquí a House of Freedom. Y, y eso pues, esa es la función mía de aquí en la institución. ¿Qué metas tenemos en el día de hoy? Me gustaría que hoy pudiéramos aprender acerca de las funciones del cerebro y por qué este órgano es tan importante. Otra de las cosas que también quiero que conozcan es lo que son las vías de recompensa y cómo éstas contribuyen al desarrollo de la adicción. Son bien importantes conocerlas y vamos a ver en el día de hoy cómo estas vías en el cerebro y estos sistemas neurológicos nos ayudan a entender por qué la adicción no es una charlatanería y por qué es tan crítico entender que sí es algo, es una enfermedad y es algo que es una enfermedad cerebral que tenemos que tratar. También tenemos la meta como hoy, como aumentar el conocimiento acerca de lo que es el cerebro adicto y cuánto tiempo se necesita para recuperarse. No tanto de los familiares, sino que también de los muchachos que recibimos aquí en la institución. Muchas veces viene esta pregunta, pues cuánto tiempo tenemos muchos métodos tradicionales como detox que duran de 7 a 10 días a veces, tenemos programas a corto plazo, programas a largo plazo y todo esto muchas veces a la persona le confunde en cuánto tiempo realmente necesitan para recuperarse y espero que en el día de hoy les pueda contestar eso. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Como les dije, vamos a entender lo que es el cerebro adicto y vamos entonces también a conocer que la adicción es una enfermedad. No sé cuántos se acuerdan de esta campaña, pero el Partnership for Drug Free America, como para el tiempo de los 80, aparecía una persona friendo un huevo y luego pues un cerebro y decían, este es tu cerebro y este es tu cerebro bajo el uso de droga. Y nada, fue una manera probablemente jocosa de traer al conocimiento de la sociedad de que si el cerebro se estaba friendo como se fríe un huevo, pero realmente no sabíamos del todo lo que estaba pasando dentro del cerebro que ha sido impactado por el uso y abuso de sustancias. En este momento, por eso es que les digo, el conocimiento que vamos a adquirir en el día de hoy es relativamente nuevo. Todavía estamos en bastantes estudios científicos porque no fue hasta estos años que la ciencia y sus avances empezaron a ver que habían unas alteraciones en el cerebro y que el cerebro sí sufría de unos cambios, demostrando que no era lo que probablemente se entendía antes, que era una charlatanería, una falta de voluntad o de seriedad de una persona o una persona que fue mal criado o una persona de bajo mundo. Habían tantas ideas y tantas opiniones erróneas, pero sí la ciencia en este tiempo cuando se dedicó a hacer este tipo de campañas y cuando se dedicó también a hacer este tipo de estudios, comenzaron a ver que había algo que realmente estaba pasando dentro de este órgano que se llama el cerebro. Estos avances normalmente han sido traídos por exámenes tanto como el PET scan. El PET scan ha sido utilizado para medir otro tipo o para evaluar, identificar otro tipo de condiciones, pero también el PET scan, que es lo que han utilizado los avances científicos. Y hoy vamos a ver muchas de las imágenes que en estos estudios se han llevado a cabo y hemos podido ver que la adicción sí es algo más serio de lo que antes se le atribuía. Vamos a ver por aquí, aquí tienen el cerebro y sus funciones. Aquí pueden tener una idea bastante clara de dónde se ejercen diferentes funciones aún importantes para el cerebro que vamos a estar hablando hoy, que ha sido el cerebro que ha sido impactado por el uso y abuso de sustancias. Como pueden ver por ahí, tenemos el área del juicio, que es judgment ahí en su pantalla.
y todo ese área del juicio, inclusive, está localizado en lo que le llaman el lóbulo frontal del cerebro, que es esta parte aquí de al frente. Una es la más tiempo que se tarda de madurar. Hoy no tengo esas imágenes, pero en las próximas secciones que vamos a ir viendo van a ver diferentes imágenes también. Siempre vamos a intercalar esta información. El lóbulo frontal del cerebro es el más que se tarda en madurar. Cuando los niños nacen, cuando ese bebé nació, normalmente nace pues solamente con esas funciones de supervivencia, de las de existir, las de mantenerse vivo, y poco a poco ese cerebro va madurando hasta el lóbulo frontal. Una de las cosas que vemos críticas dentro de este cerebro es que normalmente cuando empieza la etapa de experimentación, que puede ser promedio de tiempo entre los 12 a 19 años, que es donde en la etapa de la adolescencia primordialmente es donde más vulnerable está ese cerebro para experimentar con el uso y abuso de sustancias, es impactado, lo cual muchas veces lo que interfiere en la maduración de ese cerebro, que son en la próxima sección o en dos secciones más, el director va a estar tocándolo con nosotros, las características de una personalidad adictiva y por qué muchas veces se retrasa el proceso de maduración en el cerebro y este lóbulo frontal que controla las partes como el juicio, toma de decisiones, control de impulso, manejo de conducta, todos son parte de un cerebro que ha llegado a la maduración. Las drogas impactan mucho este sistema, inclusive, aunque haya sido impactado este cerebro a la edad de 25 años o 30 años, cuando ya maduró el cerebro y cuando ya estas funciones empezaron a tener más efectividad, todavía vemos que hay un impacto por algo que tengo por aquí. Bueno, antes de enseñarle esa diapositiva, las neuronas. Vamos a hablar mucho hoy de las neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas son unas células específicas y especiales del cerebro. Claro, eso siempre lo decía en mis presentaciones. Hoy en día está saliendo más evidencia de que hay un sistema neurológico bien pequeño en el corazón. Por eso es que muchas veces me rompieron el corazón y me duele el corazón. Y hay una cierta verdad en eso. Sí hay un sistema pequeño neurológico en el corazón, pero eso no viene al caso. Hasta mayormente lo que sabemos y lo que entendemos es que las neuronas son unas células especiales que le pertenecen al cerebro. Y tenemos billones de células, billones de estas células están en el cerebro, son a través de unos químicos, ¿verdad? Que le llaman neurotransmisores que ellas se comunican. Ellas entonces ejercen las funciones como vieron aquí en este cerebro, o sea que estas neuronas le pertenecen al área donde se ejerce el juicio o el movimiento o las sensaciones. Miren por ahí, que no les enseñé, ya mismo vamos para esa área, donde ven reward, que es como el área chinita. Ahí son las vías de recompensa, que son bien importantes para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora, dependiendo de dónde están esas neuronas o estas células del cerebro, perdónenme, déjenme, there we go. Dependiendo de dónde estén estas neuronas dentro del cerebro, pues es la función que ellas ejercen. Y vamos a ver por aquí. Todas las drogas aumentan el nivel de dopamina en el cerebro. Déjenme hablarles un poquito acerca de lo que es la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores en el cerebro. Es un químico, ¿verdad? Que es liberado cada vez que experimentamos alguna experiencia de placer. Siempre cuento esta historia, o los que me han escuchado anteriormente, pues la van a escuchar otra vez y si le preguntan a sus hijos también la han escuchado, pero es para que más o menos entiendan cómo es que trabajan estas vías de recompensa en el cerebro. La dopamina es un químico en específico que se encuentra en una cantidad, ¿verdad? O se encuentra en toda su función dentro de estas vías de recompensa. ¿Y qué es lo que pasa? En estas vías de recompensa, nosotros
ahí es donde empezamos a entender nuestras conductas y donde empezamos a aprender qué cosas podemos hacer que nos producen placer, que nos producen bienestar y qué cosas hacemos que nos producen dolor. La historia es la siguiente. Cuando yo era pequeña, normalmente siempre veía a mi mamá con este aparato que lo ponía encima de una ropa y yo decía, y cada vez que me acercaba siempre escuchaba, vete para allá que te vas a quemar. Era la famosa plancha, ¿verdad? Y en eso pues siempre tenía esa curiosidad, porque siempre me tengo que ir, porque siempre esto es un peligro, porque siempre me tengo que salir cuando este aparato sale. So, una vez me dio la curiosidad, ella se descuidó y la toqué. Y eso, pues ya usted sabe, ¿verdad? Todo lo que me produjo dolor, hubieron llantos, hubieron gritos, hubieron nena, te lo dije. Y ahí, pues normalmente, si esta situación me hubiera producido algún placer, se hubiera registrado en esta vía de recompensa. Pero no fue así, donde se registró fue en las vías del dolor. Y ahí, pues ya usted sabe, yo no voy por ahí tocando planchas en el día de hoy, porque sé que me queman y así aprendí y así aprendemos, así aprenden los niños y o a evitar situaciones que le producen dolor o a repetir situaciones que le producen placer o bienestar. El niño aprende a que le produce placer o bienestar comer y como ustedes pueden ver aquí una diferencia y no sé si ustedes pueden ver mi pointer, ellos pueden ver el pointer, ¿no? Aquí a mano izquierda, o por lo menos a mano izquierda, si pueden ver aquí comida, ¿verdad? Es una foto enseñando donde ven estas pelotitas, chinitas, ¿verdad? En una cantidad menos. Aquí se está demostrando entre la comunicación de esta neurona en su sinapsis, como le dicen, es donde las dos neuronas se comunican o donde dos neuronas ejercen su función para entonces ejercer la función donde ellas están. Aquí les estoy enseñando las vías de recompensa, ¿verdad? La comida es algo que sí nos producen, es una gratificación natural. Cada vez que usted, sea que ya desayunó esta mañana, se levantó con esa incomodidad en el estómago, o los cafeteros que estamos aquí, ¿verdad? Necesitábamos ese cafecito por la mañana. Todo fue como para liberar como alguna incomodidad de hambre, alguna incomodidad de saciarnos de ese alimento en la mañana de hoy. So, ya de por sí, todos los que o hemos tomado nuestro café o hemos desayunado, tuvimos una experiencia con la dopamina, ¿verdad? Pero porque la gratificación natural de la comida y de todo lo que pueda producir placer o bienestar está también registrado dentro de las vías de recompensa y lo repetimos. Nos gusta la sensación o de bienestar que nos produce tomarnos ese cafecito o nos gusta la sensación que nos produce comernos ese desayuno y así sucesivamente. Pero lo que quiero que vean es la diferencia, ¿ves? Entre lo que es la gratificación natural, podemos ver, y no estoy contando, alrededor de 10 pelotitas, vamos a decir, representando las moléculas de la dopamina, en comparación con 30 pelotitas, que esta foto que está aquí a la derecha, que tiene más pelotitas de esta naranja, representa un nivel exagerado de dopamina, y es para que vean y comparen, por ejemplo, lo que son los efectos de la cocaína en estas vías de recompensa. Y esto tiene mucha importancia cuando empezamos a entender la adicción, ¿ves? Como les digo, un niño pequeño va entendiendo qué cosas evitar y qué cosas repetir a través de estas vías, a través de lo que llamamos dopamina. Ahora, miren en dónde llegamos y miren la importancia. Cuando se tratan de estos sistemas o cuando se trata de las vías de recompensa y cuando el cerebro en la etapa más o menos de la adolescencia es impactado por esta sensación, por esta euforia que le produce normalmente las drogas de abuso, ¿verdad? Ese cerebro nunca ha experimentado cosa igual, ¿ves?
Y acuérdense en que todo lo que es registrado dentro de estas vías de recompensa, nosotros vamos a querer repetirlo. ¿Ves? So, por lo general, las experiencias de las personas que empiezan a experimentar con sustancias, que sienten tanto nivel de dopamina en estas vías de recompensa, pues como mismo hablan las vías, pues es recompensado, ¿verdad? Se sienten con un éxtasis, con una sensación de bienestar, mucho más allá del café y del desayuno que nos tomamos esta mañana, ¿ves? Porque la diferencia en cuanto a la acumulación de este químico en el cerebro es bien significativo. Ahora, vamos a ver un poquito más por aquí, que era lo que les estaba hablando. Y déjenme cerrar aquí que no veo bien. Lo puedo mover para el lado. Just un poquito. There we go. Oh, that's okay. Yeah, maybe we can minimize it. I don't need it. No, okay. Acuérdense que estamos entendiendo todavía la maravilla de la tecnología. Ahora, una de las preguntas más comunes que me han hecho familiares a través de estos años, yo llevo en House of Freedom trabajando en el departamento clínico los últimos 10 años. Claro, eso es en lo que me graduaba, no en esos 10 años fue psicóloga para que no, sé que me veo un poco joven, o por lo menos así pienso. Aquí en esta diapositiva, que puedes ver por aquí, una de las preguntas más comunes que las familias me han hecho es ¿por qué mi familiar continuaba utilizando? Y claro, le puse yo un término más clínico, sin medir las consecuencias de sus actos. O ¿por qué mi familiar continuaba utilizando, aunque perdió a su esposa, perdió el contacto con sus hijos? ¿Por qué continuaba usando, aunque me veía a mí sufriendo, un muchacho tan bueno, un muchacho que siempre estaba tan atento a mí, su personalidad cambió, era como si fuera otra persona totalmente, y así es. Lo que reportan muchas familias, e inclusive, he aquí su servidora también fue hija de un padre que era adicto, sus personalidades cambian bajo el uso de sustancias. Es como si esa persona es otra. Y muchas veces no miden lo que están perdiendo, y hay unas explicaciones en por qué. Miren estos cerebros. Aquí le puse la foto que estábamos viendo donde se registra el juicio o donde se ejerce el juicio. Miren ahí donde dice reward, que son las vías de recompensa, están cerca de las vías del dolor. Si pueden ver ahí como en un color fucsia, está el dolor, donde se registra, y está bien cerca, como les estaba explicando, donde se registró el dolor de la plancha, bien cerca de las vías de recompensa. Esos sistemas neurológicos están bien cerca, y eso es bien significativo para esta pregunta que les voy a contestar. ¿Por qué José? ¿Por qué Tito? ¿Por qué mi familiar continuaba utilizando, y ya no medía las consecuencias y los valores y todas esas cosas que le enseñamos como familia? Como pueden ver aquí, THC, para no darles el súper término químico, THC es el ingrediente activo de la marihuana. Y les voy a enseñar otras fotos también, pero ahí a mano derecha pueden ver donde las partículas de ese ingrediente activo es por lo menos el primordial de la marihuana. La marihuana hoy en día se han identificado como 400 y pico, si todavía mi matemática está bien, y solamente conocemos realmente la actividad de como 100 y pico, casi 200 de esos químicos. Por lo menos tenemos la mitad de lo que no sabemos la marihuana, que es una de las drogas más comunes y que es más engañosa. Aún yo he encontrado familias que lo aceptan por cosas naturales y porque tienen algunas ideas sobre esta sustancia, pero realmente no sabemos todo lo que está haciendo la marihuana dentro de los cuerpos, ni la misma ciencia lo sabe, así que nos iremos enterando de sus daños permanentes. Y es una de las drogas más comunes que utilizan los jóvenes, no la ven como algo tan grave como otras drogas,
pero como pueden ver, estas partículas de la marihuana afectan el lóbulo frontal, como pueden ver aquí, esta área de al frente, pues ahí llega todas esas, y muchas de las drogas de abuso, ahí es donde primordialmente llegan, afectando el juicio, las tomas de decisiones, control de impulso. Como pueden ver aquí, no sé si podemos ver, pero toda el área de las vías de recompensa están poblados o sobrepoblados, si se puede decir, de este químico en el cerebro. Y así sucesivamente vamos viendo cómo las drogas de abuso van específico. ¿Y cuál es la importancia que le quiero decir con esto? La droga es un químico bien engañoso. Va a áreas en este cerebro y engaña estos sistemas, tiene afinidad para ellos poder, o para esas imágenes, haberse podido retratar ese químico, ahí fue que tuvo afinidad a esas áreas en el cerebro. En otras palabras, como que engañó al sistema, el sistema neurológico pensó que eran los químicos que ellos están acostumbrados con los químicos que están acostumbrados a ejercer. Pero lo que empieza a pasar, que ya mismo lo vamos a ver, es que estos sistemas se siguen alterando a tal forma que entonces hacen como un tipo de shutdown, si se puede decir, y ya mismo vamos a ver eso. Como pueden ver aquí, y vamos a ir a la próxima también. Esperen por aquí un momentito. Tenemos los opiáceos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con heroína, Percocet, metadona, todas estas áreas que pueden ver aquí, que son los opios, también pueden ver dónde tienen afinidad en el cerebro. Y una de las más críticas, que no lo vimos con la marihuana, como pueden ver aquí, es la parte del dolor. Por eso es que se ve, inclusive hoy en día, lo que recetan para las operaciones, para operaciones mayores, y es donde muchas veces estamos viendo una dificultad bien grave como sociedad, es que hoy en día pues sí hay yo le diría que prescripciones a todo lo que da con los opios, pues porque sí es lo único prácticamente, o lo más efectivo, no debería decir lo único, eso no es correcto, es lo más efectivo para tratar condiciones dolorosas. Ahora, están bien propensas a ser abusados, porque como pueden ver ahí, no solamente tienen afinidad con áreas de dolor, pero también tienen mucha afinidad con las vías de recompensa. ¿Qué significa eso? Que no solamente te está tratando con el dolor, pero también te está produciendo un placer, un éxtasis, un sentido de bienestar, que las personas entonces empiezan a crear una adicción. Y esto empieza a ser bien dificultuoso, inclusive hoy en día estamos viendo que más y más estamos recibiendo personas a nuestro tratamiento que inclusive escaparon las estadísticas y su adicción no empezó dentro de la etapa de la adolescencia. Vienen después de a los 30, 40 años o más, y eran personas exitosas en sus trabajos, en sus carreras, pero de momento sufrieron un accidente, le empezaron a recetar uno de estos opios, y ahí pues crearon una adicción, y ahí es donde yo sé que la medicina vamos a tener que reevaluar tú sabes, estos sistemas, porque la persona no es tanto el médico, no estoy aquí para criticar o para ver el juicio del médico, pero el paciente muchas veces está manipulando al médico para obtener más de estos medicamentos, pues porque crean una adicción. Ahora, vamos a ver el cerebro bajo los efectos de la cocaína para que entendamos un poquito más allá qué es lo que está pasando cuando las personas empiezan a utilizar sustancias con estas vías de recompensa. Voy a hacerles un recap rapidito. Se experimenta con una sustancia, tiene afinidad con unas áreas en el cerebro en específico, que número uno, nublan el juicio. Yo creo que eso es importante entenderlo también.
cuando estas drogas, como tienen tanta afinidad con este lóbulo frontal del cerebro, que para mí tienen que hacerlo, porque si tú estuvieses tan consciente de lo que te está produciendo esto, pues no lo haría, ¿ves? Muchas de estas drogas de abuso y la razón por la cual la persona continúa utilizando, su juicio está nublado. No tienen esa capacidad aún mental para entender lo que estoy haciendo y todas las consecuencias que me está causando. Ese juicio está nublado y tanto de las otras funciones importantes en el lóbulo frontal. Y es por eso que vemos que las personas crean la adicción, porque no sería lo mismo que fue, por ejemplo, lo que me pasó con la plancha, ¿verdad? Regreso a mi ejemplo de la plancha. Mi juicio, por lo menos el juicio que necesitaba en ese momento estaba bastante intacto, ¿verdad? Porque cuando toco la plancha me produce ese dolor, no hubo nada nublado en mi cerebro que se registró en las vías de recompensa y lo terrible de estas drogas de abuso es que van a unas áreas en específico donde nublan el juicio, donde nublan el razonamiento, ya la persona no tiene esa función en su cerebro y conjunto con eso también le produce un placer que, como les enseñé, sobrepasa la gratificación natural. Como yo espero que estén entendiendo por qué la persona no puede ver, no es que no quiera verlo, no puede ver cuáles son las consecuencias y cómo se está afectando su vida. Y por eso es que para nosotros es tan importante, porque quien puede ver realmente son ustedes. Ustedes han sido los que han tenido los ojos, los que han vivido esto déjame tener cuidado con mis refranes, porque a veces digo como disparates en mis refranes, pero han sufrido esto en carne viva. Yo creo que es que dice el refrán, han tenido que pasar esto, han tenido que pasar los impactos de la adicción en su familia sin el éxtasis y sin la euforia y sin el sentido de bienestar. Yo creo que es por eso que nosotros cuando hablamos con ustedes, no sé si ustedes o el consejero ya se lo ha hablado o si han tenido contacto con algún staff de nuestro personal que les ha dicho, mira, nosotros necesitamos su cerebro en este momento, pues su cerebro a quien necesitamos, sus ojos, su juicio, su razonamiento, porque es así. Y usted dice, pero si ya está limpio, yo lo vi tan bien, cuando fui la primera visita, estaba tan contento, todavía ese juicio no está ahí. Y les voy a demostrarle de que eso hay unos efectos a largo plazo. Pero sin antes de desviarme para eso, vamos a ver el cerebro bajo los efectos de la cocaína. Y claro, hablo mucho de la cocaína, sí es una sustancia bastante común, estamos viendo mucho más el uso de la cocaína dentro de nuestra población, pero no necesariamente la he escogido por eso, porque inclusive es que mucha de la evidencia científica se ha centrado mucho en la cocaína, pero cuando comparan otras drogas de abuso también tienen efectos similares. Cuando les hablo de la cocaína, no necesariamente ella es la única que hace estos efectos en el cerebro, es lo que les quiero decir. Pero como pueden ver, esto es una toma de un cerebro bajo los efectos de la cocaína en progresión. Por ejemplo, el primero que está arriba, a su mano izquierda, que dice de 1 a 2 minutos, ahí pueden ver en progresión de 1 a 2 minutos, de 3 a 4, 5 a 6, hasta de 20 a 30 minutos, que es el último que está abajo, a su mano derecha. Esos, como pueden ver, cuando la persona entonces toma, ¿verdad?, de la cocaína o ingiere cocaína, hay una toma del cerebro y estas imágenes fueron tomadas para ver qué es lo que está pasando. Como podemos ver, en los primeros 1 a 2 minutos no hay amarillo ni blanco, que por el medidor que tenemos ahí, ustedes van a ser expertos en leer estos estudios ahora. En el medidor que tenemos ahí a su mano derecha, que va desde blanco, amarillo hasta rojo, ahí nos demuestra, cuando vemos estas imágenes, cuánta actividad y dónde es que está viendo la actividad. Como el blanco y el amarillo es el que están arriba,
lo que nos está indicando este estudio es que donde vemos blanco o amarillo, esas neuronas es donde más comunicación y donde más químicos se están liberando y donde más efectividad está pasando en cuanto a las funciones del cerebro. Y no les indique, este cerebro es una toma como si tuvieran una cámara encima de mi cerebro y aquí es como si tuvieran esta cámara encima del cerebro y están entonces viendo este cerebro desde arriba. Ahora, y obviamente cuando ves el cerebro, lo que está aquí encima, ¿verdad? Lo que está aquí encima es el lóbulo frontal y entonces pues así sucesivamente hasta el área posterior entonces del cerebro. Quiero que vayan entendiendo estas imágenes porque vamos a ir viendo otras imágenes como esta. Ahora, como podemos ver ahí en el primero o segundo minuto, no hay mucha actividad, no hay no hay mucho color blanco o amarillo. Es hasta que llega entonces desde 3 a 4 minutos, 5 a 6 minutos, ahí es donde ustedes ven que está llegando ese químico dentro de diferentes áreas del cerebro, el lóbulo frontal. Pero quiero que vean algo, mira, ya por ejemplo podemos ver, les nubló el juicio, ya no hay mucho razonamiento porque hay mucha activación dentro del lóbulo frontal, pero de 6 minutos hasta los 10 minutos, esa área ahí misma en el medio que ustedes ven es una sobreconcentración de lo que está pasando en las vías de recompensa. ¿Qué les quiero decir con eso? El mayor éxtasis, lo más fuerte del efecto de este químico pasó entre los 6 a 10 minutos. Y usted dice, bueno, eso me suena a mí que son alrededor de ¿cuánto? 10, de 4 a 5 minutos. Exactamente. Estamos hablando que una persona, lo mejor que puede sentir en cuanto a un estado eufórico y la mejor sensación que pueden sentir, estamos hablando de 4 a 5 minutos por decirle todavía un cerebro que está respondiendo, ¿verdad? Respondiendo efectivamente ante la activación y el impacto de esta sustancia, porque les digo entre comillas, porque algo va pasando en este sistema que ya no es así. Ya muchas veces ni llegan a ese éxtasis y normalmente la persona lo que está es buscando y buscando ese éxtasis, ya ni tiene ni esos 4 ni 5 minutos de ese éxtasis, sino que ahora o ni lo alcanzan, o es bien leve, de medio minuto a 1 minuto, y ahí es donde la tolerancia empieza a cambiar. Ahora la persona necesita más de la cantidad que utilizaban antes para tratar de llegar a ese éxtasis o a esa sensación de placer. Y esto es importante saberlo porque sí, la persona que crea una adicción está tras 4 a 5 minutos lo más. Y déjenme arreglar algo por aquí, que algo me está saliendo. Quiero asegurarme que ustedes están ahí. Ahora, algo empieza a pasar en este cerebro. La activación, la sobreacumulación es tanta, déjame ver si lo tengo por aquí en el próximo slide o en la diapositiva, déjenme enseñarles lo que está pasando aquí. Aquí hay diferentes tomas de cerebro. Esto, como les dije, los primeros 2 cerebros arriba, hay una foto al lado que les indica que esto es un cerebro estudiado bajo los efectos de cocaína, los otros son metanfetamina, alcohol y heroína. Esos son las 4 tomas diferentes de 4 diferentes cerebros que tienen ahí. La importancia que indica este estudio, demostrado en esta diapositiva, son unos receptores de dopamina. Miren, se los quiero describir como por ejemplo un radio, ¿verdad? No sé cuántos aquí les gustan la música, ¿verdad? Y podemos a lo mejor ver la música. Yo creo que a los jovencitos vamos entonces a compararlo más. Ya cuando uno es más adulto, como que la música la escuchamos un poquito más bajito. Eso es como una señal de que estamos poniéndonos más viejitos. No nos gusta mucho la música alta, ¿verdad? Por lo general. Por lo general, a quienes les gusta esa música bien alta es a la juventud, ¿verdad?
que le ponen hasta bocinas y le ponen amplificadores a los carros para escuchar la música más alta todavía. Pues quiero compararle a eso porque cuando la persona continúa utilizando y continúa utilizando, la respuesta de estas vías de recompensa y lo que tiene que hacer la dopamina, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la sobreacumulación? Se los voy a enseñar porque no quiero que se me pierdan. Les voy a enseñar esta foto. ¿Se acuerdan la sobreacumulación le dije más o menos, ni los he contado, las 30 pelotitas esas naranjas que hay ahí bajo los efectos de cocaína, demostrando lo que es la dopamina, ¿verdad? Todo eso es lo que hacen estos sistemas o lo que hace las drogas de abuso. Como pueden ver aquí, la pelotita esa roja dentro de la foto de la cocaína, esas pelotitas rojas engañan los sistemas. ¿Y qué es lo que ocurre? Esas neuronas, porque normalmente, como pueden ver aquí con la comida, pues se liberan algunas pelotitas, algunas moléculas de dopamina, pero el mismo sistema tiene como un sistema de reciclaje donde ya cuando producen se liberan, qué bueno, qué bienestar, qué bueno que me tomé mi café, me siento relax, me siento tranquilo, tranquila, no tengo esa sensación de hambre, pero este mismo sistema hace un reciclaje y por eso es que usted ve que en 2 o 3 horas, ya mismo ahorita, usted va a estar buscando qué es lo que va a almorzar, ¿ves? Porque viene otra vez esa sensación de hambre. Con las drogas de abuso, estos sistemas empiezan a ser engañados. El sistema o lo que hacen las drogas de abuso es que burlan este sistema y lo que pasa es que las neuronas, la una a la otra, no pueden ejercer una señal y claro, esto tiene muchas explicaciones científicas, pues que no quiero entrar porque el punto no es sacar científicos de aquí, es de verdad que usted tenga la información para ayudar a su familia dentro de este proceso. Engañan o burlan estos sistemas de tal manera donde la neurona continúa enviando y continúa enviando esta dopamina. Y es como un radio bien duro, ¿verdad? De momento el radio es tan duro y es tanto el nivel de dopamina que hay dentro de ese cerebro que el cerebro hace como que yo tengo que bajar la producción de esta dopamina porque está demasiado de duro, hay demasiado de mucho éxtasis, hay demasiado de mucha euforia, hay toda esa dopamina por ahí circulando en ese sistema y es como un radio duro que en algún momento uno tiene que bajarlo, espérate, bájame eso porque ya esto me está volviendo loco. Pues así mismo se siente el cerebro, bájame la producción de dopamina, entonces hace una de dos cosas. O lo que hace es que entonces de alguna manera u otra es como si la neurona hiciera como o sea, como una metamorfosis, si se puede decir, cambia la estructura de la neurona y es como si esos receptores van desapareciendo. Y les voy a explicar la importancia de eso. Esos receptores van desapareciendo, ya no hay como mucha afinidad para que se libere dopamina. Y ya, por ejemplo, vamos a decir que antes, y le estoy hablando para ponérselo en arroz y habichuela, ¿ok? 30 pelotitas de dopamina se liberaban antes, pues ahora solamente envía 10, porque ya hay tanta acumulación por ahí, hay tanto ruido, bájame la producción, bájame los receptores. Y es el mismo cerebro tratando de balancearse a él mismo, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Y en vez de conocer receptores y que la dopamina bajó, ahora el adicto empieza a sentir, no empieza a sentir la gratificación y el placer normal. Usted dice, pero caramba, ¿cuántas historias yo he escuchado de muchachos, ¿verdad? Que, que eran buenos padres, ¿verdad? Y que eran, ¿sabes? Deseaban tener sus hijos y estaban bien con su familia. Llega entonces la adicción o se activa una adicción en ellos y entonces ahora, en vez de pasar tiempo con el nene, prefiero irme a consumir, ¿ves?
porque aún ya la experiencia de pasar tiempo con sus hijos, ya la experiencia de pasar tiempo con su pareja, ya la experiencia de pasar este tiempo con su familia, de graduarse y de tener su carrera, de obtener unas buenas economías, de estar bien o el sentido que sería bien para usted y para mí, ya eso empieza a perder sentido porque ya su mismo cerebro se reprogramó. ¿Por qué? Porque era tanto la estimulación y tanto el impacto de la droga en esos sistemas de recompensa que bajó la producción de dopamina. Ahí es donde resulta y donde se activan condiciones como la depresión, como la ansiedad, estados negativos. Se ven, una palabra común, aborrecidos. Se ven que nada les satisface. En una reunión familiar los ves en una esquina y los ves tristes, los ves acongojados, no los ves. Y muchos de nosotros hemos pasado por esas experiencias con nuestros familiares, porque estos sistemas empezaron a reprogramarse. Y ya, aunque vamos a decir, por darle el ejemplo del radio duro, aunque tratan a lo mejor de subir entonces el volumen, ese mismo radio como que dijo, no voy a subir más, ¿ves? Porque ya ha sido mucho el abuso con este sistema. Y ahí las personas empiezan a perder el placer normal de la vida. Y por eso es que los ves, y como les hablé en la otra diapositiva en esta, que les dije son 4 minutos, 5 minutos lo más, a veces ya llega a 1 minuto y a veces es ninguno, donde de verdad pueden sentir ese placer que sentían al principio. Ahora, los efectos son a largo plazo. Claro, es motivador pensar, porque antes entendíamos, como no entendíamos bien y no teníamos estos estudios, no sé cuántos escucharon a ver, cuando ya se mueren esas neuronas, se murieron. Pues porque realmente sí veíamos neuronas o sistemas neurológicos que habían cambiado, estructuras en el cerebro que se habían reprogramado. A veces no veíamos actividad como en un cerebro que les voy a enseñar ya mismito. Y sí, cuando empezamos a hacer estos estudios decíamos, mira, esta persona que sufría de adicción ya pues se murió, tú sabes, se murieron esas neuronas, ya no hay esperanza, pero gracias ahora a la evidencia que tenemos, sí hay esperanza de que estos sistemas tienen la capacidad de recuperarse, pero sus efectos son a largo plazo. Miren lo que están viendo aquí es lo siguiente. En realidad este es el cerebro de un mono. Esto no es el cerebro de un humano, porque lo que querían demostrar en este estudio no era ético hacerlo con un ser humano. Ellos querían controlar qué es lo que pasaba cuando le inyectaban anfetamina a este cerebro, ¿verdad? Y lo adictaban, ¿verdad? Ellos crearon una adicción en este mono para entonces ver la progresión de cuánto tiempo iba a tomarse para este cerebro recuperarse. Y mira lo que encontraron. La primera fila que tienen arriba en esta foto es el control. En un estudio científico siempre tenemos que ver algo o siempre tenemos que tener algo para compararlo. En esa primera fila es la actividad cerebral de un mono que ellos utilizaron como control. En estas otras de abajo que dice 4 weeks, 4 semanas, 6 months, que son 6 meses, 1 año, 1 year, y después años después, como pueden ver aquí, que son como 4 filas, son diferentes tomas del mismo cerebro en estos espacios que indicaron aquí de 4 semanas, 6 semanas, 1 año. Ellos lo que vieron aquí es después de haberle inyectado anfetamina, y para los que no saben, perdónenme, lo que es anfetamina, es un estimulante, está bajo la categoría de estimulante y es comparable a los efectos de la cocaína en el cerebro. Eso es un estimulante. Muchas veces se encontraba la anfetamina lo han utilizado a veces para pastillas de rebajar, que aceleran el metabolismo, y es prácticamente, pues, pero ya lo han ido retirando de esas pastillas de rebajar, porque ya se ve que es una droga de abuso y crea adicción,
y entonces, como pueden ver aquí, es una sustancia comparada a la cocaína. 4 semanas, ¿ok? 4 semanas de haber estado bajo una adicción y que ellos pues categorizaron como que ya este monito había creado una adicción, es que ya ellos le dieron cómo el mono podía administrárselo él mismo, ¿verdad? So, ustedes a lo mejor han visto algunos de estos estudios donde ellos mismos van y aprietan algo para o inyectarse o para ingerir X cosas, pues esto mismo lo hicieron con este mono. Y vieron ya en un lapso de tiempo donde había creado una adicción porque dejó de comer, dejó de dormir, dejó de algunas funciones en específicas para simplemente autoinyectarse y autoinyectarse o autoingerir esta anfetamina. Ahora, retiran al pobre mono, yo diría, ¿verdad? Que no pidió esto, lo retiran, ya no le dan más anfetamina y esto es lo que ocurre, ¿verdad? E inclusive, no le dije, pero ya el mono en 10 días había creado adicción. So, ellos no necesitaron tanto lapso de tiempo. Ya en 10 días, el mono había creado adicción y mira lo que ocurre. 4 semanas después de haber estado limpio o libre de la sustancia de anfetamina, pueden ver por aquí que cuando lo comparamos a esa primera fila del cerebro del otro mono, podemos ver que la función neurológica del cerebro de este mono es diferente. Como pueden ver ahí, en la fila de arriba hay blanco, hay amarillo, aquí en el medio del cerebro hay rojo, y eso no es lo que se está viendo en este mono. En 4 semanas se ve que están esos sistemas neurológicos desactivados prácticamente. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en la toma de 4 semanas, en la segunda fila de 6 meses, que prácticamente es como si no hubiera actividad ahí. Por eso se entendía, pues ya se murieron esas neuronas, ya no hay, y déjenme, ya no hay esa función. Pueden ver en un año es que podemos ver una actividad comparable a la que estamos viendo en la primera fila. Y años después, lo que ellos quisieron demostrar con esto fue que aunque a lo mejor ya hay una actividad más comparable, para mí es extraordinario cómo todavía a los 6 meses, aunque sí se ve alguna activación, todavía ese cerebro, solamente 10 días de haber estado bajo la adicción a la anfetamina, todavía se tarda en recuperarse, no es hasta como un año, y años después, todavía en este reporte de este estudio, habla de que ese cerebro no llegó a la total capacidad del cerebro que ellos estaban
sabemos que todavía ese cerebro está bajo una batalla de restablecerse, ¿ves? Y como pueden ver aquí, en ese usuario de cocaína, 10 días de haber estado limpio, es bien probable que hay mucha inestabilidad en sus comportamientos y en sus estados de ánimo. Y es normalmente la razón por la cual también durante los primeros 30 días, aunque a lo mejor la persona no esté sufriendo de alguna condición preexistente o alguna condición psiquiátrica, pues es bueno la evaluación con el psiquiatra, con el doctor. Yo también durante ese tiempo estoy en esas evaluaciones iniciales para ver y tratar de discernir qué probablemente es una condición preexistente, qué es parte todavía a lo mejor de los estragos de la adicción, y entonces pues estamos en todas esas evaluaciones durante esos primeros 30 días por lo menos. En 10 días de haber estado limpio, miren ese cerebro, una de las cosas que nos trae esperanza, como ustedes pueden ver aquí, 100 días, que es más o menos los primeros 3 meses en el tratamiento, empezamos a ver una iluminación, si se puede decir, ese cerebro se está iluminando nuevamente en los lóbulos frontales. Por eso es que normalmente usted tuvo la experiencia o va a tener la experiencia de cuando lo viene a ver esa primera visita dentro de esos primeros 3 meses o al primera pase, es como si de momento usted se está reencontrando con esa persona o con ese niño o con ese muchacho que usted crió y se llena de unas esperanzas y se llena de unas expectativas y se llena de aliento porque entiende que algo está pasando. Pero una de las cosas que no me gustaría dejarlo, que tengan bien consciente y que no nos engañemos, porque miren el cerebro en 100 días de haber estado limpio comparado a donde nosotros queremos llevar a su familiar. ¿Ves? No es lo mismo, todavía hay unas áreas ahí, como pueden ver ahí, todavía hay mucho azul y hay menos amarillo y rojo en ese cerebro, en ese último cerebro, que son por lo menos 3 meses, donde los ven con más claridad mental, están más estabilizados, son más los días que están felices que cuando están ambivalentes o tristes, y ves por eso que entonces tenemos que tener cuidado en las decisiones que vamos tomando dentro del proceso, porque nosotros sí sabemos que no es suficiente, inclusive 3 meses muchas veces no es suficiente para las decisiones tan críticas como las de regresar a Puerto Rico, regresar a un ambiente todavía donde ese cerebro todavía está muy vulnerable a mantener su recuperación. ¿Qué se necesita entonces? Necesitamos tiempo para que este cerebro permanezca limpio de toda sustancia química. ¿Y por qué les hablo de esas decisiones críticas? Es por el punto también número 2, control sobre los factores que producen la memoria del uso de droga. No es meramente de que se vea bien el muchacho, ni que se vea, porque se va a ver, ya cuando durante esos primeros 3 meses los cambios son bien acelerados y vemos desde un muchacho que el primer día se veía físicamente y emocionalmente de una manera, durante esa etapa de estabilización vemos unos cambios bien rápidos, vemos unos crecimientos, vemos una estabilización bien rápida, pero como vimos en ese último cerebro, hay unas áreas bien vulnerables y unas áreas que se tardan en recuperarse, lo cual significa que exponerlo a cosas, a lugares, a personas que pueden reactivar la memoria del uso de drogas es bien crítico durante estas etapas. Por eso es como les digo que nosotros hemos recomendado a los que puedan el programa a largo plazo, porque sabemos que mientras más tiempo tengan para permanecer limpios y mientras más estén en un ambiente controlado que no les produzca continuamente la memoria del uso de droga, más probabilidades tienen de adquirir las herramientas que le van a ayudar para esos próximos 15 años que tienen para su proceso de recuperación. También que se necesita repetición de buenos hábitos, creando nuevos patrones de pensamientos y conducta. Se necesita disciplina. Y claro, hoy no les voy a poder explicar todo, pero en las próximas secciones vamos a ver cómo estas cosas se relacionan. Hay muchas cosas en el diseño del programa
que a lo mejor usted no entiende y se las vamos a ir explicando. Hay muchos métodos que utilizamos para reprogramar ese cerebro. Como les hablé cuando les hablé del radio, cuando les hablé de todas las experiencias de lo mismo que hace el cerebro para tratar de bajar esos niveles, pues de esa misma manera es lo que nosotros hacemos a nivel conductual aquí en el programa. Y cada actividad, cada cosa que nosotros tenemos diseñado en el programa tiene como fin esa reprogramación para ayudarle a esos sistemas neurológicos nuevamente a restablecer su función y entonces poder ver los cambios en los patrones de pensamientos y las conductas. Esta es la última imagen que tengo para enseñarles y de ahí pues entonces tenemos algunos minutitos para contestar preguntas. La recuperación de la función del cerebro después de una abstinencia prolongada. Miren las probabilidades que tienen y por eso nosotros como les digo, sí tenemos un programa a término de largo plazo y es por imágenes como esta. La experiencia nos los ha demostrado, la efectividad que hay en esto y también imágenes como esta pues nos los comprueban. Como pueden ver aquí, hay no creo que en Puerto Rico todavía, por lo menos lo último que había verificado, no era tan probable, pero la metanfetamina es una de las sustancias, sí ha llegado a Puerto Rico, pero no es tan probable como otras drogas, o no es tan común como otras drogas. En esto que ustedes, esta última diapositiva que están viendo aquí, estas imágenes muestran el potencial notable del cerebro para recuperarse, por lo menos parcialmente. ¿Por qué le digo parcialmente? Porque cuando vemos este primer cerebro a mano izquierda, que dice healthy person o persona saludable, en comparación a un mes de abstinencia de metanfetamina y 14 meses de abstinencia de metanfetamina, vemos cómo si el cerebro se va recuperando. Ahora, la metanfetamina, que era lo que les estaba hablando, es una droga bien tóxica. Que si un cerebro se puede recuperar y podemos ver estas imágenes de recuperación, se puede recuperar, como podemos ver aquí, es bien probable que tengamos aún mejor potencial de recuperación en otras drogas de abuso que normalmente se utilizan en Puerto Rico. La metanfetamina es un otro estimulante también y es bien tóxico. Y como pueden ver aquí, por lo menos parcialmente, ¿por qué parcialmente? Porque todavía se ven algunos déficits en algunos sistemas neurológicos dentro de aún este usuario de metanfetamina 14 meses después de abstinencia. ¿Ves? ¿Qué les quiero dejar con esto? Número uno, no quiero que estén desesperanzados. El proceso de recuperación es efectivo y sí funciona. La adicción no es una sentencia de por vida, como muchas veces pensábamos. La adicción sí es una enfermedad cerebral. ¿Y por qué es una enfermedad cerebral? Porque tiene muchas características a una enfermedad. Es progresiva, puede ser fatal si no se trata a tiempo, es propensa a recaída. Por eso es que a lo mejor la mayoría de las personas que nosotros recibimos en el tratamiento ya llegan al punto donde han tratado tantos métodos, psicólogos, psiquiatras, programas de desintoxicación, programas ambulatorios, hasta programas residenciales. Y estamos desesperanzados, como hemos visto tanto en el paciente como en los familiares, que hay una cierta hopelessness, una falta verdaderamente de que esto se vaya a lograr. Pero yo quiero decirle como profesional aquí en la institución y 10 años de haber visto caso tras caso de personas recuperándose, el proceso de recuperación sí funciona, pero necesitamos tanto de ustedes, tanto de ustedes. Como les dije, por todas las imágenes que hemos recibido, que hemos visto en el día de hoy, el impacto de las drogas en el cerebro es bien crítico, tú sabes, es bien fuerte. No se tiene que utilizar drogas por tanto tiempo, no se tiene que utilizar una droga en específico. A lo mejor su familiar lo ha tratado de convencer: mami, yo no soy como los otros que están aquí en el tratamiento, yo nunca he usado heroína, lo más que yo usaba era marihuana y pastillas. Bien tóxico. Lo más que yo usaba era alcohol y el alcohol es legal, súper extremadamente tóxico.
Y así sucesivamente les puedo decir, no hay una droga mejor que otra, no hay una experiencia mejor que la otra. Eh, hay cerebro, ¿verdad? Es bien diferente, como yo le pueda decir, por eso es que trabajamos tanto para individualizar cada uno de los planes de tratamiento, para ver de verdad qué le funciona a estos muchachos. Hay veces donde nosotros le decimos a los familiares, déjenlo en la calle una noche. Ay, Dios mío, y si le pasa aquello y si le pasa lo otro, créanme que no estamos siendo crueles. Hay personas, hemos visto casos y tenemos la experiencia de personas en específico que esto le ayuda a romper con unos patrones y con unas situaciones. So, ¿qué le quiero decir con esto? Cada caso para nosotros es individual. Nosotros no tenemos la misma fórmula para cada persona. So, si se comunican, especialmente ustedes que están allí en Cupey, que tienen la experiencia de estar hablando con otros padres, cada caso es individual, cada persona es individual, pero confíe en lo que usted ha hecho, en confiarnos en este proceso y ayúdenos porque necesitamos mucho de usted. Hay muchas veces donde nosotros luchamos por entrar a estos muchachos en un razonamiento, porque ellos tomen buenas decisiones en su proceso, y no es hasta que usted trabaja con nosotros para que entonces ellos estén más aptos y tengan más probabilidades de entonces recuperarse. Les doy mis más expresadas gracias. Me he extendido un poquito porque es que quisiera darles todo el conocimiento, pero no sé que no puedo hacerlo todo en una hora. Así que es por eso que vamos a estar comenzando. ¿Por qué le digo comenzando? Porque si nos vemos en la necesidad de hacer esto semanalmente, lo vamos a hacer semanalmente. Pero estaremos comenzando a hacerlo 2 veces al mes. Ya les estaremos enviando la comunicación y el meeting ID o la identificación de la próxima sección, para que hagamos lo mismo que hicimos en el día de hoy. Pero como le digo, si se quedaron con dudas, si se quedaron con preguntas, todos los consejeros también asignados al caso de su familiar, consejeros siendo Wilmer, Orlando, Esteban, José y Alexis. Son los 5 consejeros primordiales que tenemos con diferentes casos, pero el equipo, pues sí, el doctor Méndez, aquí su servidora, el director del programa, que también lo van a estar conociendo, también está certificado en adicción por el estado de la Florida. Todos trabajamos en equipo, y si se quedan con preguntas, si se quedan con dudas, también lo pueden hacer directamente con los consejeros asignados.